nos encontramos aquí. Esta vez me encontréis un poco diferente, faltando una costilla, porque, bueno, como ya sabéis, la mayoría, a lo menos, que Ana no ha podido venir, está sufriendo algo de la tensión de sangre y fue recomendable que se quedara esta vez, pero vengo trayendo un montón de saludos por parte de ella. Yo sé muy bien que se siente bastante triste ahí en casa por no poder acompañarnos. Y no solamente saludos de ella, sino también de nuestros hijos, que nos conocen, pero saben muy bien que llevamos una relación tan íntima con vosotros y por eso presentan sus saludos. Recibí una carta electrónica del hijo esta mañana, y no solamente un saludo cariñoso para todos, sino también un chiste para contarles. Y bueno, esto ya he tenido en mente el chiste del día. Muchos me han preguntado, un hermano esta semana me preguntó sobre los chistes, no mencionó nada del ministerio, pero me preguntó por los chistes. Sí, por supuesto, va a haber siempre un chiste del día. Hoy con uno extra, porque primero voy a contaros lo que mi hijo me envió. Cuenta de un hombre echado en la cama una noche al lado de su mujer, y de repente a las 2 de la madrugada alguien llama a la puerta de la casa. Entonces lo deja llamar por un tiempo y la mujer por fin dice: ay, debes ir a ver quién está. Entonces, casi empujándole de la cama, el pobre, empujado de la cama, pues el pobre ya tiene que salir. Entonces llega a la puerta, abre la puerta y ahí encuentra a un borracho y dice: ¿me puedes empujar, por favor? Dice. Ay, vete, dice, a esta hora de la noche. Entonces le cierra la puerta y llega enojado otra vez a la cama. Y la mujer le pregunta: ¿y quién estaba? Y dice: bueno, un hombre que quería que yo le empujara. Sí, pero ¿te acuerdas ese día cuando se paró nuestro coche y tuvimos que hacer señales para que otro se parara, para ayudarnos, para empujarnos? Y lo hicieron. Creo que en gratitud ahora debes ir a empujar a este. Pero era borracho. Bueno, quizás esto más razón por ir a ayudarle. Entonces, de mala gana, ya otra vez baja, abre la puerta y no hay nadie, esta vez solamente una oscuridad tremenda. Y dice: ¿estás todavía? Sí, dice el borracho. ¿Y quieres todavía que te empuje? Sí. Pero hombre, ¿dónde estás? Aquí estoy en el columpio, dice. Este es un chiste recién llegado de Gales. Pero el chiste que yo tenía en mente para el chiste del día es de un hombre que llegó al trabajo una mañana y su compañero le dice: ay, te veo muy cansado esta mañana. Sí, dijo, porque anoche a la 1 de la madrugada mi mujer se puso histórica, dice. Ah, no, ¿quieres decir histérica? No, histórica, dijo, porque pasó horas trazando todo caso en 30 años donde yo me había equivocado, dice. Esto es ponerse histórica. Muy bien,
Bueno, mis queridos hermanos, os invito a abrir la palabra de Dios en la epístola a los romanos. Vamos a comenzar nuestro estudio este año en el primer versículo de Romanos. No vamos a trazar muchos capítulos seguro, pero tenemos aquí en cada versículo unos tesoros tremendos y vale así continuar. No sé a dónde vamos a llegar, pero es muy posible que el año que viene, si estamos todavía, si el Señor no ha venido a llamarnos, sí, es muy posible que continuemos. Pero este año vamos a comenzar con el primer versículo. Voy a leer para que entremos en el ambiente de la palabra. Voy a leer el primer párrafo, del 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí termina el primer párrafo. Casi sin respirar, el apóstol ha dictado todos estos 7 versículos. Ahora, en esta ocasión no vamos a meditar en todos los 7 versículos. Aquí tenemos a lo menos 3 temas y vamos a coger el primero en esta ocasión. Tenemos una referencia a Pablo mismo, luego tenemos una referencia al evangelio que predicaba y otra referencia a los lectores, los primeros lectores. Así que esto nos da el tema para nuestros primeros 3 estudios, a lo menos, porque hay bastante aquí. Por eso quiero llamaros la atención en este momento solamente al primer versículo y el 5.º versículo, porque estos son los 2 versículos que tratan de Pablo mismo. Aquí se describe a sí mismo. En el primer versículo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y luego en el versículo 5 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Solo 2 versículos. Pero al meditar en casi cada palabra aquí, ya veremos que no debemos pasarlos por alto. Comienza con su propio nombre, por supuesto, Pablo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios esta epístola a los romanos al apóstol Pablo y no a otro? Pablo no conocía personalmente a la gran mayoría de los miembros ahí en Roma. Algunos sí, porque ya tenemos al final una lista de saludos que él presenta a los que ya conocía. Pero la mayoría allí en la iglesia no tenía ningún conocimiento personal de ellos. Cuando escribe sus otras epístolas, escribe a gente conocida, pero aquí no. Sí, quiere presentarse porque tiene en mente, como ya veremos en otro estudio, tiene en mente una visita a España y quiere llegar a Roma para que los hermanos en Roma le ayuden en el resto de su viaje a España.
por eso se presenta. Esto para él fue suficiente razón por escribirles. Pero escribir toda esta epístola que traza la doctrina básica del Evangelio, ¿por qué dar esta responsabilidad al apóstol Pablo y no a otro? Y creo que la razón principal es esto, de que Pablo ha vivido en carne propia ese traslado de la dependencia en la ley de Dios a la dependencia en la gracia de Dios. Él lo ha vivido. Entonces, él en esta epístola no traza unas doctrinas impersonales, como dar una serie de estudios teológicos en un seminario, sino que cada palabra de esta epístola está llena de su propia experiencia. Y creo que es por eso que Dios dio al apóstol Pablo esta responsabilidad. En un sentido, es su propio testimonio. Muchos de los versículos son fruto de su propia experiencia. Y por eso, al llegar a estudiar la epístola a los romanos, sí, por supuesto, llegamos a conocer mejor las doctrinas fundamentales de nuestra fe, pero en un sentido muy profundo llegamos a conocer mejor también al apóstol Pablo. Un servidor ha pasado años en la compañía del apóstol Pablo. Ha llegado a ser, no para mí solamente, sino para muchísimos creyentes, ha llegado a ser un conocido. Porque en esta epístola, aunque parezca a primera vista un discurso teológico, en esta epístola se presenta a sí mismo. Estas son las doctrinas, dice, que me han transformado a mí. Y Pablo es quien escribe aquí. Y comienza así, con ese nombre, Pablo. Se describe, se presenta primero como siervo de Jesucristo. La palabra siervo aquí es el vocablo griego doulos, que en realidad significa esclavo. Ahora, es curioso que se llame esclavo aquí, porque en Gálatas, por ejemplo, él insiste que no somos más esclavos, somos hijos de Dios. Entonces, en cuanto a la libertad de los hijos de Dios, sí, lo somos. Y cuando usa la palabra esclavo aquí, no es para negar la libertad que tiene en Cristo, sino en realidad es para dar base a la autoridad que tiene al escribir esta epístola. Si esta epístola tiene autoridad, dice el apóstol Pablo, es porque la escribo como esclavo de Jesucristo. El esclavo de aquel entonces, al llegar a un lugar con órdenes de su amo, siempre se presentaba, por supuesto, con la autoridad del amo. El esclavo en sí no tenía ninguna autoridad y la gente podría burlarse de él. Pero cuando él hablaba en el nombre del amo, entonces tenían que hacerle caso. Y esto es el trasfondo de esto. El apóstol no niega la libertad que tiene en el Señor. Es todavía libre en Cristo, pero a la vez enseña su autoridad. El esclavo hablaba siempre con la autoridad del amo. Un caso interesante en ese contexto es de Jacobo, llamado Santiago en nuestro Nuevo Testamento. No hace falta buscarlo ahora, pero verás que aún Jacobo se presentaba como esclavo de Jesucristo. Y él era hermano carnal de Jesucristo por parte de su madre. Y habría podido presentarse fácilmente Jacobo
hermano de Jesucristo. Pero la crianza no da base para la autoridad espiritual. La educación no da base para la autoridad espiritual. Y seguro que ese Jacobo había recibido la educación mejor de todo, porque cuando murió José, fue criado por su hermano mayor, por Jesús mismo. Entonces, si hablamos de cultura, de crianza o de educación como base de una autoridad espiritual, entonces Jacobo se habría presentado así, ¿no? Tanto él como el apóstol Pablo, para enseñar su autoridad, dice: soy esclavo de Jesucristo. La autoridad espiritual que llevas en la vida depende de cómo tú te entregues a la autoridad de Cristo sobre tu vida. Siempre es así. Entonces, cuando el apóstol se llama siervo, esclavo de Jesucristo aquí, dice dos cosas. Dice, en primer lugar, esto es la base de mi autoridad, y también quiero enseñaros que estoy a la completa disposición de Cristo. Por ser su esclavo, estoy siempre a su completa disposición. Y esto es la verdadera libertad. No hay libertad para el hombre fuera de una obediencia total a las órdenes de su Creador. Y por eso no está aquí negando su libertad, pero deleitándose, se puede decir, en lo que es la base de su autoridad. Y luego dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Esta es una frase muy difícil de traducir. Porque llamado a ser apóstol, bueno, puedes llamar a una persona a hacer algo, a cumplir algún oficio, y esto no le cambia a él nada, hasta que acepte el llamamiento y hasta que comience a meterse en ese trabajo. Pero esto no es el llamamiento que tenemos aquí. El apóstol Pablo no dice, el Señor me ha llamado a ser apóstol. Y esto depende de mí si soy apóstol o no. No dice esto. Sino que es más bien, soy apóstol por llamamiento. Es un llamamiento eficaz. El Señor me ha llamado a ser apóstol. Y en el acto me ha dado todos los recursos para que le sea apóstol. Si no vivo como apóstol, no dejo de ser apóstol. Soy apóstol desobediente. Si sigo una vida de apóstol, sí soy apóstol. Pero no por mi obediencia, sino por la capacitación de Dios en mí. Cuando Dios te llama, te da a la vez todo lo necesario para que cumplas el llamamiento. Y por eso digo, es una frase casi imposible de traducir sin dar una explicación así. No llamado a ser apóstol, sino apóstol por haber sido llamado. Porque el llamamiento mismo ha obrado eficazmente en mí para ser apóstol. Si el Señor te llama a ser misionero en un país lejano, entonces no llegas a ser misionero al extranjero por obedecer ese llamamiento. En el momento de ser llamado, ya eres misionero al extranjero. Dios ha obrado por su llamamiento, ha obrado algo de esto en ti. Y por supuesto, si niegas ese llamamiento, si desobedeces el llamamiento, tienes que sufrir la frustración, porque Dios ha obrado en ti adecuadamente para que cumplas el llamamiento. Entonces, fuera de esa obediencia, ya vas a encontrarte frustrado toda la vida. Y por eso, si el Señor te llama
a cualquier ministerio, cuidado, hasta el momento en que tú te entregues de todo a ese ministerio, te estás condenando a una vida frustrada. Yo soy enseñador de la palabra por llamamiento. El Señor me llamó a esto. Ahora, Él no me obliga a dedicar mi vida a este ministerio. Pero si no aceptara ese llamamiento, yo viviría una vida totalmente frustrada. Y tú también. El apóstol Pablo dice aquí, soy apóstol por llamamiento. El llamamiento mismo me ha hecho apóstol. Si no lo acepto, sigo siendo apóstol, pero apóstol desobediente. No es mi obediencia que me hace apóstol, sino el llamamiento de Dios. Una diferencia de cierta sutileza quizás, pero de mucha importancia. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, esto es mi autoridad, a la disposición total de Jesucristo. Apóstol por llamamiento, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado, separado. ¿En qué sentido separado? Entonces, separado de lo que era antes. Pablo pertenecía a la secta de los fariseos. Y la palabra fariseo significa separado. Es decir, él fue criado a ser fariseo. Aceptó esto y cuando llegó a Jerusalén de Tarso, donde había nacido y había sido criado, entonces se presentó a los fariseos, al enseñador principal entre los fariseos, a Gamaliel, para así seguir en el fariseísmo. Y él sabía muy bien que por ser fariseo era un separado, porque eso es lo que significa la palabra fariseo, separado. Sí, pero el fariseo se jactaba de su separación, por ser mejor que los demás. Por eso el Señor cuenta la historia de ese fariseo que subió al templo a orar al lado de un pecador, y el fariseo jactándose ante Dios por no ser como este pecador. Sí, el apóstol Pablo siempre se había sentido separado de los demás, por ser más privilegiado, por ser más santo, por ser más consagrado a Dios y todo esto. Y fue esto, esa jactancia en su separación religiosa, que le hizo perseguidor de la Iglesia de Cristo. Entonces, cuando se llama aquí separado, apartado, aquí hay un eco del fariseísmo de antes. Pero adrede el apóstol Pablo hace uso de esta palabra para enseñarnos, ahora sí, sigo siendo separado, pero con una separación totalmente diferente. He sido separado ahora por la gracia de Dios, no por lo que soy, sino a pesar de lo que sea. No tengo por qué jactarme en mí mismo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, si tengo algo en que gloriarme, me glorío en la cruz de Cristo, dice. No tengo en mí mismo nada. Y por eso, cuando se presenta como un separado, un apartado, se está deleitando en la gracia inmerecida de Dios por haberle separado al Evangelio de Dios. Y dice, estoy escribiéndoos esta carta. Mi autoridad es que soy esclavo de Jesucristo. En mí mismo no tengo nada que pueda citar como base porque vosotros hagan caso de esta carta. Pero es porque la gracia de Dios ha obrado en mí. Y esa separación le habrá costado mucho. Seguro que buscó oportunidad el apóstol Pablo a verse con Gamaliel, a contarle
lo que le había sucedido. Cuando llegó por fin a Jerusalén, ya sabemos que fue buscando a los otros hermanos en la fe. Pero no puedo creer que después de haber ya llevado años a los pies de Gamaliel, que haya pasado por alto la oportunidad de ir a presentarse donde su antiguo profesor y decirle lo que le había pasado. Y aun Gamaliel, que expresó una cautela frente al testimonio de los apóstoles antes de la conversión de Pablo, él no le habrá podido aceptar. Y el apóstol Pablo seguro en ese momento sintió esa separación, aún de su antiguo profesor, aún de Gamaliel, de sus condiscípulos, ahí en ese seminario de fariseos se puede decir, y aún de su familia, aún de sus compañeros y amigos de antes, los que le habían acompañado en ese camino de persecución de la iglesia. Ahora se sentía separado. Y ahora se llama Pablo. Nunca se presenta en ningún lugar. Ahora como Saulo, o Saúl mejor, porque el nombre que llevaba era el nombre del rey Saúl. Su padre le había dado el nombre del rey Saúl. ¿Por qué? Porque eran de la tribu de Benjamín, y el rey Saúl era el héroe de la tribu de Benjamín, porque Saúl era de esa misma tribu. Y Pablo seguramente se jactaba antes por el nombre que tenía, nombrado por el héroe de su tribu, el rey Saúl. Pero criado en Tarso, que fue una ciudad de cultura griega, forzadamente al entrar a tener relación con los otros ciudadanos ahí en Tarso, tuvo que llevar también un nombre griego. Y seguro que, puesto que su padre era ciudadano romano, con todos los privilegios de esto, de vez en cuando en diferentes círculos, Saúl tenía que presentarse con su nombre griego, Pablo. Y por eso llevaba los dos nombres. Pero por supuesto, allí en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, el nombre Pablo, no, por favor, solo mi nombre hebreo, mi nombre Saúl, porque soy fariseo, separado a la ley de Dios. Pero ahora, para expresar su separación total de la vida anterior, deja aún de usar su nombre antiguo, su nombre anterior, y se llama Pablo de aquí en adelante. Y cada vez que encontremos el nombre Pablo en las epístolas, debemos darnos cuenta cuánto le costó al apóstol Pablo separarse de sus tradiciones judías y ser separado al Evangelio de Cristo. Pero tengo que añadir un punto más, y es esto, de que si hubieras preguntado a Pablo, ay, te ha costado tanto, ¿vale la pena? El apóstol te miraría como si fueras un tonto, porque diría, no es de comparación, no puedo comparar lo que tenía de beneficios antes con todas las bendiciones que tengo ahora. Sí, por supuesto, cuando nos entregamos al Señor Jesucristo, tenemos que sufrir cierta separación de los que nos rodean. Algunos han tenido que decir adiós a las amistades de antes. Hemos tenido que cambiar nuestros intereses, cambiar nuestras prioridades, cambiar nuestros caminos. Y los hay que sí se burlan de nosotros, se ríen de nosotros,
los que antes ocupaban un lugar muy importante en nuestra experiencia personal. Pero los que somos de Cristo diríamos sí, por supuesto. Hemos tenido que experimentar esa separación. Pero esto ha sido, sí, para perder algo, pero para ganar toda la eternidad en la gloria de la gracia de Dios. Así el apóstol Pablo se presenta aquí. Dice Pablo, porque yo he vivido en carne propia, dice, todo lo que os voy a enseñar ahora. Pablo, siervo de Jesucristo, el esclavo con la autoridad del amo, y apóstol por llamamiento, apartado, separado del contexto antiguo, pero ahora separado para Dios. Dejó de usar su antiguo nombre y de aquí en adelante dice que sí, soy separado, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, todo esto en el primer versículo. Y enseñándonos que vale meditar. Y yo solamente he tocado la superficie de ese versículo, porque hay mucho más aquí en que meditar. No debemos pasar por alto ningún versículo de la Biblia. Siempre tiene algo que enseñarnos, pero no meramente para alimentar la cabeza, sino para aplicarlo a nuestra propia vida. Ya hemos visto algo de esto en este versículo. Pablo escribe la epístola porque ha vivido en carne propia esta realidad. El Señor te llama a ti a testificar a otro, no de tu conocimiento académico de la Biblia, sino de tu propia experiencia. Por eso el Señor ha dejado la evangelización del mundo en manos de creyentes y no en manos de ángeles. Porque cuando hablamos nosotros del Evangelio, hablamos de nuestra propia experiencia. Es decir, nos identificamos con Pablo aquí. Y si queremos en este campo de batalla obrar en nombre del Señor con autoridad espiritual, tenemos que entregarnos a la total disposición del amo. Es la clave de nuestra autoridad espiritual. Entonces, sucesivamente, es decir, no es una enseñanza impersonal académica, es algo que hemos de aplicar a nuestra propia vida. Pero ahora vamos a pasar por alto, por el momento, porque esto será nuestro tema en el próximo estudio. Vamos a pasar por alto los versículos 2, 3 y 4, donde en realidad el tema es el Evangelio de Dios, mencionado ahí en el primer versículo. Y vamos ahora al versículo 5, porque en el primer versículo el apóstol Pablo habla de sí mismo, y aquí en el 5 otra vez viene a hablar de su propia experiencia, y dice, por quien recibimos, y lo pone en plural para no jactarse personalmente. Es como una gracia de escritor, se puede decir. Y dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol dice en el primer versículo qué es, y en el versículo 5 dice cómo puede ser todo esto. Su tema es la gracia de Dios. Y dice, sí, soy apóstol por llamamiento, pero el Señor no me llamó a ser apóstol porque lo merezca, sino ha sido por su gracia. Entonces, en este versículo 5, realmente se fija en tres cosas que tienen que ver con nosotros también. El Señor no te ha llamado a ti a ser apóstol con la misma envergadura, se puede decir, del apostolado del apóstol Pablo. Tiene para ti otro ministerio, pero tiene para cada uno de los suyos un ministerio que cumplir. No caben pasajeros en la iglesia de Cristo.
no caben espectadores. Dios tiene para cada uno de nosotros, sin excepción, algún servicio que cumplir, algún ministerio que cumplir. Por eso el Señor llama a su iglesia su cuerpo, porque en el cuerpo no cabe pasajero. Y no tenemos derecho nosotros a usar la frase que se usa muchas veces en el mundo cuando dicen, voy a la iglesia. No tenemos derecho nosotros a decir, voy a la iglesia, porque somos la iglesia. Somos la iglesia. Voy a reunirme con otros miembros de la iglesia. Sí, esto sí tiene razón. Pero no voy a la iglesia como si yo estuviera aquí y la iglesia allí. Soy parte de la iglesia. Es decir, tiene ministerio, tiene algo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros llamado a cumplir algún servicio. Y por eso lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 5, de cómo puede cumplir este ministerio, entonces se aplica a cada uno de nosotros. Hay tres cosas aquí. Habla de capacitación, habla de consagración y habla de comunión. Habla de capacitación, consagración, comunión. Notad lo que dice. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Recibimos la gracia y el apostolado. Ya sabemos cómo ha recibido el apostolado. Ha recibido esto por llamamiento. No porque él ha dicho ninguna vez, bueno, ahora siendo de Cristo, quiero ser de apóstol. No cumplimos ningún ministerio solo por el querer nuestro. Aunque el Señor muchas veces, y bueno, casi siempre, al final, pone el querer en nosotros. Pero no cumplimos un ministerio por haberlo querido. Y el apóstol llegó a ser apóstol por llamamiento. El Señor le llamó, el Señor le escogió. Y ya sabemos que lo hizo por la gracia inmerecida de Dios. No porque Pablo lo mereció, mereciéndolo, por supuesto que no. Él había sido perseguidor de la iglesia. Pero cuando usa la palabra gracia aquí, en el versículo 5, no está pensando realmente en su propia falta de mérito. La palabra gracia en el Nuevo Testamento tiene dos significados. Primero, se refiere en general al amor inmerecido de Dios. Yo he recibido de la gracia de Dios, porque soy recipiente de su amor inmerecido. Esto es, en muchísimos casos, es el significado de la palabra gracia. Pero también tiene otro significado. Se refiere a los recursos que Dios en su gracia nos da para capacitarnos para su obra. Y creo que a esto se refiere la palabra gracia aquí en este versículo. He recibido el apostolado, dice, pero a la vez he recibido toda la capacitación necesaria para cumplir esto. Recibimos la gracia y el apostolado. Es decir, soy apóstol por llamamiento, pero juntamente con el llamamiento me ha llegado la promesa de todos los recursos necesarios para cumplir este apostolado. Y el apóstol Pablo se encontraba varias veces, pero se encontró no sé cuántas veces, en situaciones totalmente fuera de su propia capacidad de resolver el problema. Por ejemplo, cuando llegó a Atenas, con su poder intelectual, con la preparación académica que había recibido, pudo ponerse frente a los grandes intelectos de Atenas, pudo hablarles de la filosofía griega y todo esto. Pero en ese momento se dio cuenta de que esto no sería suficiente para llegar donde esa gente
con el Evangelio y tuvo que apropiarse de los recursos de Dios. Y cuando después escribe a los Corintios, dice: estoy totalmente convencido que tengo que depender totalmente, no de mi preparación académica, sino de la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo recibo, ante esa cruz recibo todo lo necesario para cumplir mi apostolado. Por eso, cuando el Señor te llama a cualquier servicio, Él siempre te ofrece todos los recursos necesarios. Recibes el llamamiento y recibes los recursos de su gracia a la vez. Y a la medida en que te apropies de esos recursos, ya puedes cumplir con ese ministerio. Si el Señor, por ejemplo, si llevas, y quizás no por culpa tuya, pero si llevas una relación algo desordenada con otra persona, y el Señor te llama a ir donde esa persona, a reparar la relación, por decirlo así, entonces tú sabes muy bien que no tienes dentro de ti cómo presentarte ante esa persona, especialmente si es una persona que te ha tratado mal, o tú quizás aún en el pasado le ha tratado mal. Ya no sabes cómo hacerlo, pero si el Señor te llama, juntamente con el llamamiento te ofrece todos los recursos espirituales necesarios para ir donde esa persona. Esto no es una garantía que la persona te acepte, que reciba, pero en ti mismo tienes todo lo necesario para llevar a cabo el propósito de Dios en ese caso. Recibimos, dice el apóstol Pablo, recibimos no solamente el apostolado, pero esto sería, diría el apóstol Pablo, este sería para asustar a cualquiera, pero hemos recibido la gracia y el apostolado. La gracia no solo porque el apostolado no lo merecemos, sino la gracia porque es la capacitación inmerecida de Dios para poder cumplir con su llamamiento. Entonces dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esto no es una traducción muy correcta. Lo que dice el griego es esto: para la obediencia de la fe. No la obediencia a la fe. Es la obediencia de la fe. Es la obediencia que proviene de la fe. Ahora, los hay que obedecen algunas de las leyes de Dios. Hay religiosos, por ejemplo, que dicen que sus vidas se basan en cierta obediencia a Dios. Pero si la fe que ejercen no es la verdadera fe producida por el Espíritu Santo, no es la obediencia tampoco que se menciona aquí, es la obediencia que proviene de la fe. Entonces vamos a pasar un momento con esta palabra fe, porque hay muchos que se equivocan sobre el concepto de la fe. Algunos dicen: sí, por supuesto tengo fe porque creo en la palabra de Dios. Pero la fe es más que creer. La Biblia dice que aún los demonios creen, porque ellos saben más de la realidad de las cosas que lo que sabemos nosotros. Y ellos creen, pero no son salvos. La fe significa creer, pero también significa más de creencia, significa entrega. Tienes que entregarte a lo creído, a lo creído. Creer con la cabeza, sin que todo el corazón se entregue a lo creído, esto no es fe. Y la fe tiene un tercer factor, que es la dependencia. Y por eso, cuando Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree
No son meramente creer. El verbo griego significa todo aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo. No se pierde, más tenga la vida eterna. Entonces, es cuestión de fe, no solo de creer. Entonces, esa fe que es creencia, entrega y dependencia. Una entrega total de todo lo que soy al señorío de Cristo. Entonces, esto sí produce una obediencia a un nivel mucho más profundo que una obediencia por fuera, una obediencia externa. Y el apóstol Pablo habla aquí de la obediencia de la fe, la obediencia que proviene de la fe. Y por eso he usado la palabra consagración. Y el apóstol Pablo aplica esto primero a sí mismo. Por eso puede llamarse esclavo de Jesucristo, a la completa disposición de Cristo. Y dice, por eso puedo cumplir con este apostolado. A la medida en que me apropie de la capacitación de Dios y a la medida en que me consagre totalmente a las órdenes de Dios. Entonces, por eso puedo cumplir mi apostolado. Por eso puedes tú, puedo yo cumplir con el ministerio que el Señor nos ha dado. Ahora, no somos perfectos. No vamos a apropiarnos de la capacitación de Dios en forma perfecta. Tampoco vamos a consagrarnos perfectamente a Dios. Pero el Señor lo sabe. Cuando nos apropiamos sinceramente, con toda lo imperfectos que somos, pero sinceramente de los recursos de Dios, cuando nos consagramos sinceramente a Dios, no perfecta, pero sinceramente a Dios, la gracia de Dios recompensa por nuestra imperfección. Entonces no tenemos de qué temer. Pero dice, consagración, primero a mí mismo. Este viene como un llamamiento. Pero parte innata del mensaje que llevo como apóstol es esto. Es traer a otros a depender de Dios. Traer a otros a consagrarse a Dios. Por eso tengo ministerio no solamente a los incrédulos, para que aprendan lo que es el camino de la salvación, sino, diría el apóstol Pablo, tengo también ministerio a los que sí conocen a Cristo, para que su capacitación en la gracia de Dios se aumente, para que su consagración a Dios se profundice. Y por eso hay ministerio en la iglesia, no solamente de predicación del Evangelio a los de afuera, sino para la profundización de nuestra propia vida en el Señor. Entonces, hay un tercer factor, y con eso te vamos a terminar esta vez. Y esto, hemos hablado mucho ahora de Pablo como apóstol, como siervo, como esclavo, etc. Y ha hablado de su capacitación en el versículo 5. De Cristo hemos recibido no solamente el apostolado, sino la gracia y los recursos de la gracia. Para la obediencia que proviene de la fe, en todas las naciones, es decir, en toda situación. Y luego dice, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. ¿Qué es lo que te mantiene, Pablo? Después de tantos años de sufrir en el ministerio. ¿Qué es lo que te mantiene fiel al llamamiento? ¿Es el privilegio de ser apóstol? No, diría el apóstol Pablo. Sí, por supuesto, soy consciente del privilegio. Pero frente a tantas tentaciones en el mundo, ese privilegio no me sería suficiente para mantenerme fiel día tras día. Entonces, es ver las consecuencias de tus predicaciones y ver a tantas personas entregarse al Señor. No
No, porque a veces he tenido que pasar tiempos cuando no he visto a ningún convertido. Entonces esto en sí no sería suficiente base, aunque me deleito en el hecho de que Dios me sigue usando para que el Evangelio llegue a otros. Pero esto no es suficiente. Entonces, ¿qué es, Pablo? ¿Qué es lo que te mantiene fiel día tras día, después de tantos años, después de tantos sufrimientos, después de tanta separación? ¿Qué? O diría, es mi relación de amor con el Señor Jesucristo. Lo hago por amor de su nombre, dice. Y su nombre aquí es otra manera de referirse a su persona, por amor de su persona, diría. Esto es lo que me mantiene a mí. Porque el Señor me dice, yo voy por este camino. Si quieres venir conmigo, tienes que seguir ese camino. Y yo acepto el camino, no por el camino, sino por querer estar con el Señor. Y lo que me mantiene, dice el apóstol Pablo, en el ministerio, es esta relación de amor que llevo con el Señor. Sí, le doy gracias por su capacitación, le doy gracias por su continuo llamado a consagrarme y seguir consagrándome a Él. Pero todo sería algo muy seco, muy duro, muy impersonal, si no fuera por el tercer factor, la comunión. Puedo cumplir y seguir cumpliendo, aunque sea imperfecta, pero sinceramente, el ministerio al cual el Señor me ha llamado, por su capacitación, por su llamado a la consagración, pero más que nada por la comunión con Él. Porque he aprendido que todo mi servicio fluye de mi relación de amor con Él. El apóstol Pablo sí es apóstol, sí es siervo, es esclavo del Señor Jesucristo. Y tiene que presentarse así a los romanos. Pero antes de dejar de hablar de sí mismo, allí dice en el versículo 5, todo es por amor a su nombre. Es decir, más que nada, más que ser esclavo, más que ser apóstol, soy recipiente de su amor. Y la prioridad de mi vida es mi relación de amor con el Señor Jesucristo. Ya ves como el apóstol Pablo no se pone aparte de los demás creyentes. Es decir, estos principios que regían en la vida del apóstol Pablo han de ser los principios básicos para la vida diaria de cada creyente. Nosotros hemos de vivir dependiendo de la capacitación de la gracia de Dios. Hemos de vivir consagrándonos cada vez más al señorío de Dios, pero disfrutando más y más todos los días de la prioridad de nuestra relación personal e individual con Dios en amor. Esta es la epístola que tenemos por delante, una epístola escrita por un hombre que había trazado, se había profundizado en los principios fundamentales, no solamente de su ministerio, sino de su vida. Y a fin de cuentas lo que dice es esto: todo es por amor a su nombre. Oremos, hermanos, oremos. Y en este momento, cuando tenemos ya la cabeza inclinada y los ojos cerrados para que cada uno piense en sí mismo y no en su compañero, en su vecino, el Señor quiere asegurarnos que Él que acompañó al apóstol Pablo por todos esos caminos, a veces de sufrimiento, pero siempre de gloria, al ver obrar al Espíritu Santo en la vida de otros. Este mismo Señor Jesús está aquí con nosotros. Ha estado contigo en estos últimos días.
no porque tú te has sentido consciente de su presencia, aún en los momentos de inconsciencia de esto. Él ha estado todavía. No depende de que tú te des cuenta de esto, depende de su promesa. Te ha prometido que no te dejará, no te desamparará en ningún momento. Y te llama primordialmente a abrirte a una profundización más y más de tu relación personal de amor con Él, porque de allí emanará todo el servicio privilegiado que te va a dar en su nombre. Él quiere que lo que hemos visto de las palabras del apóstol Pablo esta tarde, palabras inspiradas por el Espíritu Santo mismo, para que nos lleguen a nosotros con el mensaje de Dios. El Señor Jesús quiere que estas palabras echen raíces y lleven fruto en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso nos llama ahora con sencillez, pero con todo el corazón, a decirle: sí, Señor, quiero renovar mi entrega a tu amor inmerecido. No sé lo que tienes, Señor, para mí en los días, semanas, meses o aún años todavía aquí en la tierra, porque no sabemos cuándo vendrás a llamarnos a tu presencia. Pero Padre, sea cual sea el número de días que nos esperen aquí en la tierra, queremos llevar nuestras vidas entregadas a tu revelación, llevando la obediencia que proviene de la fe verdadera en tu nombre, y todo por amor a tu nombre. Padre, aplica por eso tu palabra esta tarde a la vida de cada uno de los tuyos aquí reunidos, para que seamos siempre para alabanza de la gloria de tu gracia. Y esto, Padre, en el precioso nombre de aquel que ha hecho posible todo esto en la vida tan lleno de desesperación, como la vida nuestra fuera de Él. Todo hecho posible por Él, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.